Bienvenida a este su programa ¿A dónde vamos?, donde cada semana, como siempre, les traemos los destinos más fascinantes junto a Juan Carlos Núñez. Hoy tenemos el programa lleno y con invitados de primera, porque nos encontramos con el licenciado Gianmarco Fiori, quien es jefe de carrera de la carrera de Administración de Hotelería y Turismo, y también nos encontramos con la estudiante de quinto semestre, Yamile, quienes el día de hoy nos estarán compartiendo lo que es su proyecto del semestre, donde vamos a descubrir Yanacachi, Chulumani e Irupana. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Felices de estar a dónde vamos con el licenciado Juan Carlos Núñez, su persona y mi querida estudiante Yamile. Buenos días a todos, igual encantada de estar aquí como siempre y para poder hablar sobre qué es un proyecto integrador y todo lo que hicimos en este viaje. Súper, eso nos dice que ¿de qué está tratando el proyecto integrador 1 para HT? Bueno, el proyecto integrador 1 es la primera fase de investigación que tenemos, donde hemos cambiado el paradigma, el propósito. Hoy en día tomamos empresas que tienen iniciativa de crecer con temas de turismo. Estamos hablando de Yanacachi, Chulumani y Irupana, donde estamos viendo 3 haciendas con las cuales se va a ir trabajando y viendo cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Este primer viaje, los estudiantes han ido a los 3 lugares para ir comparando y que estos sean complementarios en el servicio. Exactamente, este proyecto integrador nos ayuda a recopilar datos para saber más del lugar y para saber con qué vamos a poder trabajar en un futuro. Lo principal de lo que es visitar este lugar, que recordemos que estos lugares están en los Yungas, ¿qué es lo primero que encontramos? ¿Qué tal es el clima? ¿Cómo nos sentimos al dar un primer paso dentro de estos lugares? Justamente, ¿no? Llegamos a los lugares y primero sentimos lo que es el clima, vemos qué tal está, analizamos a qué lugares vamos a ir para poder hacer una logística antes para poder ir a estos lugares. Obviamente hemos tenido una información previa de cada lugar de visitar. Estando ya en el lugar, lo que hemos procedido es determinar y poner prioridades de visita y hacer todo el tema de levantamiento de información, que es lo más importante. Entonces, al ver los emprendimientos que han hablado, también estamos hablando de un relevamiento turístico para aprovechar no solo el emprendimiento comercial, sino también ver la parte turística. ¿Qué encontraron? ¿Qué se vio en estos 3 lugares? En estos 3 lugares lo que vimos fue también cómo crece un emprendimiento desde cero y la predisposición de estas personas, ¿no? Y nosotros vamos a ver el lado turístico para que podamos hacer crecer esto, pero estas personas nos dieron información, nos dieron historia y algo con lo que podemos trabajar, ¿no? Es importante hablar, si vamos a tomar en cuenta Yanacachi, sigue siendo un pueblito colonial que se conserva y tiene ciertas tradiciones y costumbres. El tema arquitectónico es espectacular. Estamos hablando de casas antiguas que están en funcionamiento, que vive la gente ahí. Es un lugar muy limpio, ordenado. Y yo creo que tiene un gran potencial Yanacachi en temas de información, historia y tradiciones. Este lugar se va a proponer, voy a dejar a mi querida estudiante que explique qué es lo que vamos a trabajar en este lugar. Entonces, muy bien. Entonces, antes de entrar al grueso, es importante, Maite, tenemos mucha tela por cortar y esto lo vemos en el segundo bloque. En el segundo bloque, así que espérenos luego de una breve pausa. Nos estamos adelantando ya, mira. Mediocre, que se acabe mi amargura y se va la segundita. Desde que se encendieron las luces, comenzamos a construir una manera de apoyarte y estar junto a ti en cada momento. Porque tu salud es nuestra razón de ser.
asumimos el compromiso de ofrecer servicios médicos de vanguardia y atención de calidad. Por eso innovamos día a día, crecemos y nos expandimos, poniendo en primer lugar, en cada momento, el bienestar de nuestros pacientes. Ampliamos nuestra atención e innovamos para mejorar nuestra calidad y funcionalidad. Nuestro equipo permanece capacitándose y aprendiendo siempre para brindarte el mejor servicio. Hemos adoptado soluciones digitales para mejorar la seguridad y bienestar de nuestros pacientes. La educación y el profesionalismo son nuestro pilar fundamental. Por eso, estamos comprometidos en orientar a nuestros pacientes y sus familias sobre la promoción de la salud a través de contenidos dinámicos y sencillos, trabajando en la prevención y detección precoz, como en la recuperación y cuidado de la salud. Celebramos la vida comprometidos con nuestro futuro, nuestra vocación y nuestro sueño. Clínica Unifrance. Salud a tu alcance. Como ya lo habíamos adelantado, vamos a ir municipio por municipio y vamos a hablar de Yanacachi. ¿Qué podemos encontrarnos ahí? Bueno, primeramente vamos a empezar desde nuestro recorrido que ha sido para llegar a Yanacachi. Primeramente, como todos lo conocen, Los Yungas es algo cálido y eso esperábamos, ¿no? Pero justo un día antes nos avisaron que estaba haciendo un poquito de frío, había lluvias, estábamos con un poquito de miedo. Lo que fue el recorrido para la cumbre, sí estaba con neblina, estaba todo blanco, un manto blanco. Pero ya entrando a Yanacachi, sentimos ya un poco de calorcita, ya es más húmedo. Entonces, más bien se fueron esos miedos y pudimos sentir la calor de Yanacachi. Y llegamos a un pueblo muy bonito, el cual nos recibió también el señor de la hacienda. Y pudimos visitar un poco lo que es la plaza y luego bajamos a su hacienda y la verdad ahí tomamos un rico desayuno que fueron jaguitas con api, muy delicioso, la verdad, recomendado para los 3 lugares. Las jaguitas, una delicia. Bueno, creo que ese recibimiento fue muy cálido por parte de don Luis, que es el encargado de la hacienda, pero teníamos que empezar a trabajar porque teníamos un día bastante largo para ir identificando el tema de qué se iba a ofertar. Se realizaron una visita a todo el espacio, a toda su hacienda, donde se vieron un tema de una senda temática con plantas medicinales que son sumamente importantes y que no se le estaba dando un valor. Eso fue algo importante para nosotros, ir identificando esta senda. Luego fuimos a ver una arquitectura, un lugar donde estaba bastante abandonado. Estábamos viendo qué se podía ofertar, qué información iba a tener esta zona, para pasar luego a un río con ciertas lagunas muy simpáticas, para que también la gente joven pueda hacer alguna actividad en esta parte, ¿no? Voy a dejar que puedan comentar sus anécdotas de cómo se metieron y cómo fue toda la travesía, porque hacía bastante frío. Así, justamente, en plena caminata empezó a llover, más bien estamos preparados, llevamos ponchillos y demás. Fue algo divertido, también algunos pequeños resbalones, pero fue divertido en todo eso. Llegamos al río, que la verdad muy cristalina el agua. Y ya pues los chicos dijeron ya nos meteremos y demás, a pesar de que estaba fría, pero los chicos ya dijeron ya nos meteremos y fue una bonita experiencia, la verdad. De seguro están ahí pasando las fotos que van a poder también ver en lo que es el río. Y luego nos fuimos secando en lo que es la caminata y bueno, así es, ¿no? También vivir estas experiencias que también nos ayudan a ver y que nosotros podamos crear estas experiencias para el turista. ¿Cuáles fueron las fortalezas turísticas que encontraron en Yanacachi? Bueno, como al comienzo lo habíamos comentado,
Es un pueblito colonial que conserva todo el tema arquitectónico. También tiene ciertas tradiciones, muy limpio. Eso hay que rescatar en las poblaciones. La gente se te acerca para hablarte, que es importante. Entonces creo que es un lugar donde sí hay que saber qué cantidad y capacidad de carga se va a llevar con un tema de turistas, ¿no? No estamos hablando de un turismo masivo, sino de un turismo exclusivo que va a generar un tema vivencial donde se lo vaya a realizar. Estamos hablando de Yanacachi como tal. También las fortalezas es que para llegar a los diferentes lugares hemos hecho un recorrido por ciertas sendas donde vamos y hemos podido observar diferentes tipos de flora y fauna de la zona, donde se puede explotar con nombres científicos y el uso de cada una de estas plantas, las cuales hemos visto. Hemos visto bastantes aves que hay que hacer un estudio para identificar estas, ¿no? Entonces existe el lugar donde se puede trabajar y realizar una investigación bastante amplia del lugar. Entonces, por ejemplo, hay un libro que habla sobre que Sud-Yungas tiene 850 variedades de orquídeas y de ellas la mayoría están entre Yanacachi, Puente Villa y Chulumani. Entonces, es importante saber, conocer e identificar esas modalidades turísticas que se podrían explotar. Por lo que ustedes cuentan, ahora estamos hablando de lo que es avifauna o avistamiento de aves y sobre todo ese turismo de interés científico que realmente puede interesar a aquella persona que le gusta la naturaleza. ¿Qué más en específico y hablando en terminología turística hemos podido encontrar? Bueno, justamente lo que hablaba el licenciado Fiori, hay mucha fauna y mucha flora que pudimos ver y justamente esto se centra justamente en Yanacachi, que vamos a ver todo lo que tiene que ver con las plantas medicinales. Queremos hacer ese tipo de turismo para que un turismo de relajación, para que estas personas puedan ir, relajarse, conocer este tipo de plantas, no que solo se las muestren, sino que puedan conocer la diferencia que hay en varias de estas plantas medicinales y también para qué sirven y para qué ayudan y para qué son beneficiosas. Además de entender el propósito de esta cena temática, van a poder recolectar ciertas hierbas y consumirlas luego con un té bastante delicioso. Entonces había pajas de dron y otras, que esto ayuda a la gente a fortalecerse. Entonces, aparte de hacer una senda conociendo un poco este tema de plantas medicinales, van a ingerirlas y dar su degustación, podríamos decir, para que también se apropien el uso de este y el aprovechamiento de este, ¿no? Se ha pensado también que aparte esta hacienda, una vez que tenga y haya recaudado o haya recogido estas hierbas, las pueda también envasar y vender al mismo cliente que viene a visitar Yanacachi. Realmente muy interesante y muy lindo también que se pueda reconocer la variedad de flora y fauna que tiene este lugar. Pero ya pasando un poco más allá y yéndonos a otro municipio, ¿qué encontramos en Chulumani? Bueno, llegamos a Chulumani, todos los días nos levantábamos súper temprano, porque exactamente como dijo, teníamos mucho trabajo que hacer. Entonces llegamos a Chulumani y llegamos directamente a la hacienda del señor Diego. Y él es el que nos muestra lo que es su recorrido por sus plantaciones de café. Primeramente vimos igual parte de su fauna, que fueron lindos loros, ardillas. Y igual nos hablaban de un animalito que hay ahí, que es el sari, que es una capibara chiquita, que es la que se come en las plantaciones de ahí. A veces se le olvida dónde guarda las frutas o dónde guarda algo y crece ahí el árbol. Entonces, en Chulumani vimos más variedad de fauna y justamente igual desayunamos un rico café con jawitas y justamente hicimos también el recorrido, hicimos una caminata
para ver la diferente flora que existe en el lugar, mucho más arriba de su hacienda. Y vemos la diferencia que hay, y mucho nos hablaba también de lo que existen diferentes plantas y todo lo que hay en el lugar. Entonces, esto nos sirve para también hacer un estudio de todo lo que se tiene. Y Podemos mencionar que aquí sí hay una senda de multistratos. ¿Qué significa esto? Que donde está la planta principal, que sería el café, hay otras plantas que van a colaborar para dar el abono. Hay las plantas más grandes que van a dar cobijo o una sombra. Entonces cada una de estas va a producir algo que va a ayudar a que el café salga y sea de excelencia, ¿no? Entonces aquí lo que se quiere es que el cliente que vaya a llegar haga la cosecha del café, lo pele, lo llegue a secar, lo muela y lo pueda consumir él mismo. Todo ese proceso va a ser un tema vivencial y va a ser una experiencia que jamás va a volver a dar el cliente. Entonces está bastante estructurado. Simplemente hay que mejorar ciertas fortalezas que tiene el lugar. De todas maneras, esta hacienda tiene y reúne la facilidad de hacer un circuito bastante minucioso en todo el lugar. Obviamente hay que ir viendo los lugares de hospedaje. Ninguna de las haciendas cuenta con hospedaje propio, ¿no? Simplemente son habitaciones, pero si estamos hablando de clientes, van a querer un buen servicio de hospedaje, que eso es lo importante que tenemos que tomar en cuenta más adelante, cómo se va a dar este servicio. Eso era, justamente a eso iba. Tanto en Yanacachi, si bien el servicio hotelero es mínimo, porque no nos olvidemos que Yanacachi recibe a aquellas personas que han hecho la caminata del Taquesi para su día de descanso. Chulumani sabemos que es mucho más grande y tiene la infraestructura para poder albergar. Pero es importante ver, y me interesa mucho que nos comenten sobre el agroturismo como modalidad, que en este caso sería la reina para todo este proyecto, ¿verdad? Agroturismo no hemos visto. Mentira. Está muy serio. Bueno, a ver, en Chulumani tenemos todo el tema de lo que hemos visto: café, hemos visto plantaciones de piñas con otra hacienda bastante amplia, el tema de había el tema de duraznos, había ciertas plantas que iban a fortalecer los suelos. Y hemos visto la plantación de bambú, que era para el tema de construcción de muebles, construcción de paredes. Entonces ha ido generando un fortalecimiento a este lugar donde hemos ido a conocer. Obviamente nos han dado un tema de aprendizaje, cómo se procede, porque la fortaleza es el café. Nos ha enseñado cómo se debería destilar un café, cuánto debería utilizarse el café y cómo consumirlo. Nosotros generalmente creemos que el café, cuanto más tinto, más negro, es más delicioso. Mal, chicos. Hasta yo pensaba que era así. Mal. Le tenemos que poner azúcar. Mal. Nada de azúcar. Lo tenemos que probar tal natural como es. Como ustedes van a tomarse un whiskycito puro, sin nada. Entonces el café también tiene sus definiciones y sus tonalidades y sus sabores, que es sumamente importante. Es algo que hemos ido aprendiendo y que queremos que este aprendizaje sea transmitido para todo turista que llega a Chulumani. Algo que me llama la atención, el tema de ¿son plantaciones de bambú o es el bambú que crece de forma natural en el área? Porque hay una connotación. No se olviden que el bambú es el alimento del jucumari. Eso es lo que come el jucumari. Por eso lo que les preguntaba tras cámaras, si pudieron escuchar o ver el oso jucumari. Entonces, y esto me llama la atención porque el bambú es un indicador. Entonces, la pregunta es, ¿era plantación
o es al natural? Ambos. Había lugares que habían nacido así naturalmente y bueno, el señor había aprovechado su espacio para también generar mayor plantación de bambús. Ok, entonces eso nos está dando un indicador muy importante, que donde hay bambú hay que ver siempre lo que hay alrededor, en las huellas, porque vamos a ver la huella de las pisadas del oso. Entonces, y eso hay que tener cuidado, porque es grandote, es más de 2 metros, ¿no? Pero qué lindo. ¿Qué más vieron en el tercer municipio? Bueno, llegando a Irupana, igual nos recibieron con un rico desayuno, igual jawitas, pero con plátano y con chocolate. Solo variábamos en las bebidas, pero la verdad que delicioso. Sí había ciertas diferencias en jawitas, pero la verdad las tres súper ricas. Recibimos con la señora Marta, que nos hablaba, que es la dueña justamente de Alimentos Irupana, que ya tiene su hacienda. Entonces también hicimos una caminata por su hacienda para ver qué diferencia tiene con los demás, y justamente una diferencia que podíamos tomar de ella es que tiene árboles que tienen abejas y que ellas ayudan. Justamente hemos visto algunas imágenes de las abejas, que estas ayudan en la producción del café en un 25 a 27%, y justamente es lo que vamos a trabajar con esta hacienda, que es la producción de café a base de la polinización. Entonces justamente esto es lo interesante, ¿no? Y por mi parte yo no conocía las abejas que no tenían aguijón. Entonces yo siempre les he tenido miedo a las abejas, pero estas abejitas no pican. Solo hay un tipo de abejas que son más negritas, que solo muerden, pero no te hacen más. Y estas abejas son inofensivas, no pican, las puedes ver así. Y tuvimos el agrado de poder consumir un poco de miel de cada una de este tipo de abejas, que la verdad muy rico, y algunas tienen un sabor floral y otras un sabor más cítrico. Estas son las meliponas. Exactamente. Y eso es muy típico de nuestros yungas. ¿Por qué? Porque van a trabajar el tema de la miel, y no nos olvidemos que es nuestro centro, nuestra razón de ser, de tener ese piso ecológico exuberante, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos hablar de Irupana que está interesante? Bueno, el encargado del estudio de estas abejitas nos ha comentado que existe más de 100 variedades, ¿no?, de estas señoritas. Él simplemente nos mostró 5 y una de ellas fue bastante agresiva. Tuve que correr un poquito porque no me picaban, pero me mordían por todo lado. Entonces las tenía en todo y como no las quería matar, la había que sacar una por una. Obviamente defendiendo su panal, ¿no? Pero al probar la miel, es una miel totalmente diferente a lo que había probado antes. Tiene un sabor, como dijo Yamile, un sabor a flor, es mucho más dulce, entre comillas, porque tiene un aroma y sabor delicioso, y obviamente tiene muchas más propiedades que va a ayudar a la gente cuando tenga un resfrío. Los chicos empezaron a ponerse donde se les había picado el propóleo y les ayudó un montón. Entonces estas abejas realmente tienen un fin y un beneficio bastante grande. Lo que sí hay que ver cómo lo vamos a promocionar, porque no queremos que cada visitante vaya a romper y vaya a perturbar las abejitas. Entonces tenemos que trabajarlo de una manera mucho más sostenible, pero realmente el cliente que vaya a ver esto va a tener un recordatorio. Y lo que hemos decidido es que lo vamos a trabajar conjuntamente con el café para ayudar, ¿no? Y bueno, cabe recalcar que dentro de estos sabores, tanto para el café como para la miel, depende mucho de dónde estén, porque influye si tienen plantaciones de naranja, de mandarina. También eso influye en el tema del café y la miel. Como podíamos ver en anteriores imágenes, una ruleta que justamente nos hablaban en Chulumani, los diferentes tipos de sabores que podría tener el café, que algunos más cítricos, otros más florales, algunos veía que tal vez un poco a whisky. Entonces es mucha variedad la que se tiene y mucho estudio, justamente lo que podemos ver en las imágenes. Toda esa variedad que ven ahí en esa ruleta se puede tener dentro del sabor del café. Es lo que les había mencionado, el multistrato.
¿no? Hay árboles pequeños donde son frutales, viene el árbol que es en sí el café, y viene árboles mucho más grandes, cedros y otros, que van a ayudar a darle un sabor específico al café. A partir de estos 3 lugares que se han visitado, ¿cuál sería el paquete turístico que se podría ofrecer? Es decir, ¿de cuántos días? ¿A qué lugares específicamente podríamos visitar? Si yo quisiera visitar o alguna persona de nuestro país como turista. Podríamos hacer 2 cosas, ¿no? Podríamos hacer una ruta directamente con los 3 lugares o hacer un full day para cada lugar. Entonces podríamos hacer unos 4 días y 3 noches para poder visitar todo. Y también justamente, no sé si estaban en las fotos, pudimos hacer camping. Entonces eso también ayuda mucho a la experiencia del turista, y ese podría ser dentro de nuestro paquete, hacer toda esa experiencia, que a eso estamos yendo, ¿no? A diseñar una experiencia para que sea atractivo para los turistas. Qué lindo escuchar eso, y ahí lo dejamos porque ya viene el corte y nos vemos en breve. A la moda de mi tierra, zapateadito. ¡Ahora! Ay, la, 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 la. Cuando tienes un por qué existir, eres el protagonista de tu vida. Entre el miedo y la esperanza hay una transición. Se llama coraje. El miedo es un sentimiento que podemos reconfigurarlo en esperanza. Y esa esperanza es lo que ha ayudado a escribir la historia de la humanidad. Para innovar hay que aprender a aceptar nuestras diferencias, aprender de aquellos que no piensan como nosotros, dar soluciones con todo lo aprendido, las fórmulas, los conceptos, las leyes, y cuestionarlo todo. ¿Por qué esperar 50 años y decir, ojalá hubiese podido? Somos la universidad que tiene el propósito de transformar la educación en Bolivia, y queremos ayudarte a ser un profesional íntegro, que respire esperanza y supere sus límites. Conviértete en un profesional con propósito. Aprende haciendo. Unifrance, innovación en educación. A la moda de mi tierra, zapateadito. Llegamos a nuestro último bloque, donde después de haber visitado estos 3 lugares, para mí es muy curioso y muy interesante tal vez poder preguntarles y decirles, si tuvieran que armar un top 3 de los lugares de los lugares que sí o sí debemos visitar de todo este tour, ¿cuáles serían? Bueno, para mí, mi top 3 sería definitivamente Irupana, luego Chulumani y Yanacachi. Estoy yendo al revés. Bueno, es que no podemos... yo creo que cada lugar tiene sus características y su importancia, ¿no? Entonces no estamos midiendo el mismo lugar, la misma zona, porque cada lugar es diferente. Entonces, para mí los 3 han sido realmente importantes, y que se puede aprovechar para hacer un estudio y una investigación pertinente con los chicos. Algo que vemos en la subida de Puente Villa hasta Chulumani es ver todo el paisaje que es lleno de cocales. Entonces, ¿cuánto de relevante están los cocales para este tipo de turismo? Bueno, justamente los 3 lugares tenían plantaciones de coca, pero justamente en Chulumani hablábamos con el señor que estaba dentro de esta hacienda, que era el complementario del primero, que nos mencionaba que él después de 25 años de sembrado de coca, había logrado sembrar café dentro de estas plantaciones. Entonces también para ellos es importante, porque igual tiene su procedimiento el cosechado de coca. No es solo arrancar y arrancar, sino es una por una, y entonces sí también es relevante para ellos y para su economía. ¿Por qué un paseño debería visitar estos 3 lugares? Yo creo que para visitar estos lugares, para un paseño, creo que está lleno de cultura, de paisajes, de senderismo, que a veces uno necesita alejarse un poco del caos de la ciudad. Que estos 3 lugares
nos ayudan a eso, nos ayudan a olvidarnos un poco de eso y vemos mucha naturaleza, nos ayuda a relajarnos, nos ayuda a ver nuestros destinos de otra perspectiva. Totalmente de acuerdo. Es ir y botar el estrés y estar en contacto con la naturaleza y acampar, ver las estrellas y conocer más la zona, ¿no? Es súper tranquilo, no hay ruido, súper bonito. Y como lo habían mencionado, en estos 3 lugares siempre están presentes las jaguitas. Entonces, a partir de todo ello, tal vez habría la posibilidad de que si un turista tal vez quiere vivir esa experiencia vivencial de poder ser parte del preparado de una jaguita, ¿se podría? Justamente vimos también lo que es el tema gastronómico y sí sería posible porque exactamente son expertos en hacer eso y también justamente hablaban de una pequeña planta que hace que se ponga el color en la jaguita en la parte de encima, entonces todo es de una manera natural. Entonces sí se puede presenciar ese tipo de cosas porque también es parte de complemento y parte del desayuno de estos lugares. Lo que se ha visto es que con la carrera de gastronomía vamos a trabajar conjuntamente el tema gastronómico para fortalecer también el destino, ¿no? Que es importantísimo. Qué lindas palabras y es reconfortante saber que se ha podido desglosar, desmenuzar para poder hacer un análisis, un diagnóstico preciso de este lugar. Entonces, lastimosamente el tiempo siempre va en contra de nosotros y para terminar nuestro programa les pedimos que nos den una reflexión, mensaje a todos los que nos ven. Para mis queridos compañeros y toda la gente que nos está viendo, decirles que estos 3 lugares son encantadores, son únicos y vale la pena visitarlos. Y realmente para todos los que vayan a hacer proyecto integrador, adéntrense con lo que están haciendo, amen su proyecto. La verdad, el momento de dejar estos lugares se siente un poco la nostalgia y el vacío y realmente te da ganas de trabajar en estos lugares. Entonces, visiten nuestros lugares. No solo tenemos destinos que ya están popularmente hechos. Tenemos muchas cosas y muchos lindos paisajes dentro de la ciudad de La Paz. Bueno, dentro de La Paz, no de la ciudad, mil disculpas. Y que nos ayuda mucho y nos ayuda a relajarnos, nos ayuda a desestresarnos y también darles un pequeño consejo. Si realmente quieren disfrutar, déjense de toda la música para que puedan realmente escuchar la música natural, que son los cantos de los loros, de las aves, de todos los animales que van a poder escuchar. Realmente es una cosa única. Muy ciertamente, cuando uno quiere conocer un lugar, tiene que ir muy despierto, creativo y saber que las cosas pueden cambiar, ¿no? Puede haber una lluvia, puede haber mucho sol, muchos mosquitos, pero para eso estamos yendo a un lugar a conocer y nos tenemos que adaptar. Y cuando estamos en la zona, obviamente ya no nos queremos ir por esa relajación, esa tranquilidad y la belleza de paisajes y la alimentación y todo lo demás. Entonces uno tiene que aprovechar cada minuto cuando uno viaja y dar el 100% de estar en contacto con la naturaleza. Por supuesto, nos vamos a quedar siempre en contacto con la naturaleza y como ya en anteriores programas lo hemos mencionado siempre con Juan Carlos, es importante poder vivir toda esa experiencia, no solamente observando lo que es el lugar, sino como ya lo mencionó Yamile, observando que es todo esto de escuchar, sentir con el tacto, poder vivir esta experiencia realmente y sumergirnos en lo que es, ¿no? Tener este otro lugar, porque como ya lo habían mencionado, esto difícilmente lo tenemos en la ciudad. En la ciudad tenemos mucho ruido, tenemos mucha contaminación ambiental, mucha contaminación también a nivel de ruido. Entonces es importante también para poder alejarnos un poco de eso y también alejarnos, ¿no? Un poco de las pantallas, de la tecnología, y siento que eso es lo más importante, ¿no? Entonces el turismo no solamente es ir a un hotel y quedarse durmiendo, disfrutar de la comida, sino es también vivir parte de esta experiencia y también estar cerca de lo que es la comunidad y también
Recordemos que al visitar estos lugares también estamos ayudando a las comunidades para que ellos mismos puedan generar sus propios recursos económicos, ayudándoles a comprar artesanía, su gastronomía y también aprovechando todo lo que es vivir estas experiencias. Así que sin nada más que decir, nos despedimos y nos vemos en un siguiente programa que será la siguiente semana, el miércoles a la misma hora. Así que los esperamos y eso fue todo. Muchas gracias. Sin embargo, mi ternura, tesoro mío, se fue nutriendo en la savia de